En los años 50, Cuba era uno de los países más prósperos del mundo. Tenía más médicos por habitante que Francia, una esperanza de vida similar a la de Italia y un PIB per cápita que superaba al de España. Cuba exportaba azúcar, recibía turistas estadounidenses, tenía cines, teatros, automóviles nuevos, bancos internacionales y redes de comercio activas. Sin embargo, en tan solo unos años, la revolución castrista hizo que Cuba pasara a ser uno de los países más pobres de todo el mundo. Ahora bien, en esta historia también hubo otro gran perdedor: Estados Unidos. Durante casi 60 años, Estados Unidos había dominado la economía cubana, controlaba la mayor parte de las tierras agrícolas, las empresas de servicios, los bancos y, lo más importante, para muchos cubanos, como Fidel Castro, esto era un símbolo de humillación nacional y sumisión. Por eso, su objetivo con la revolución no era solo derribar al dictador anterior, sino también romper los vínculos con Washington. Es más, aunque ahora todos vinculemos a Cuba con el socialismo, ¿y si os digo que la revolución no fue originalmente comunista? No hace falta que me creáis a mí. Fijaos en lo que decía el propio Fidel Castro. Mi movimiento no tiene nada que ver con el comunismo. Mi movimiento es auténticamente cubano. No hay comunistas en el gobierno. No es una revolución comunista, es una revolución humanista. Fidel Castro no fue comunista desde el principio. En sus primeros años como líder revolucionario evitó definirse como marxista-leninista y rechazó en público al Partido Socialista Popular. Pero es que cuando la revolución triunfó, el régimen mantuvo durante meses a la industria privada y permitió el funcionamiento del mercado interno. De nuevo, la revolución cubana no fue comunista. Y la pregunta que muchos os estaréis haciendo ahora es: ¿en qué momento cambió todo? Es verdad que la revolución cubana no era comunista, pero también es cierto que era profundamente antiestadounidense. Por eso, al llegar al poder, Castro castigó a multitud de empresas y capitalistas de Estados Unidos. Reformas agrarias, nacionalizaciones de empresas, bloqueos de patrimonio. En otras palabras, que aunque la revolución no fue anticapitalista, sí que fue anticapital estadounidense. Evidentemente, Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados. Washington respondió con embargos económicos y apoyó intentos de derrocar al nuevo régimen, como en el caso de la invasión de Bahía Cochinos. Sin embargo, en lugar de acabar con el régimen, estas acciones impulsaron todavía más la revolución. Fidel Castro se reafirmó en la idea de que Estados Unidos no permitiría una Cuba independiente. Era o Cuba o Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo podía una pequeña isla hacerle frente al mismísimo imperio yanqui? Pues amigos, la respuesta estaba al otro lado del Atlántico. Ya sabéis, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y aquí fue cuando entró en juego la Unión Soviética. Pero antes, la historia de Cuba nos recuerda una lección muy importante. Las economías pueden cambiar de rumbo en cuestión de meses. Lo que un día parece estable y próspero, al siguiente puede convertirse en incertidumbre. Y esto no es solo historia, basta con mirar a nuestro alrededor. Inflación, crisis financieras, tensiones internacionales. La economía actual también está llena de giros inesperados. La diferencia está en cómo nos preparamos para ello. No se trata de predecir el futuro ni de tener bolas de cristal, sino de contar con las herramientas necesarias para proteger nuestros ahorros y hacer que crezcan de forma segura, incluso en escenarios complicados. Ahí es donde entra la inversión. Pero ojo, invertir no es apostar en bolsa como si fuera un casino o un hipódromo. Invertir bien significa diversificar, aprender a medir riesgos y conocer distintos mercados. La bolsa, el inmobiliario, las materias primas, la renta fija o incluso los criptoactivos. Por eso hemos desarrollado junto a la Universidad de las Hespérides una formación universitaria completa donde cada mes se aborda un sector diferente. En su primera edición participaron más de 3.000 alumnos, convirtiéndose en el programa más exitoso de la historia en educación financiera hispanohablante. Ahora llega una nueva edición, pensada para que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda aprender a manejar su dinero con criterio, de forma práctica y segura, con un título universitario europeo con 20 créditos oficiales. Apunta la fecha, el próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 hora de la tarde de Madrid celebraremos una reunión en Zoom, en directo, junto a Juan Ramón Rayo, donde presentaremos el nuevo curso académico del programa, explicaremos todos los detalles y atenderemos tus dudas. Ojo, las plazas al Zoom son limitadas y en la anterior edición se llenaron, así que asegura tu puesto en la reunión clicando ahora en el enlace y si no puedes acudir te enviaremos la información por email. Dicho esto, nos vemos el día 5 de octubre a las 7:07 junto a Juan Ramón Rayo y ahora sí, sigamos con el vídeo de hoy.
Para la Unión Soviética, Cuba era un caramelito. Tenía una posición estratégica inigualable. Tanto fue así que, como sabéis, más adelante se convirtió en el bastión del armamento nuclear soviético a apenas 150 kilómetros de las costas de Florida. Pero para poder llegar a ese punto, la URSS necesitaba sí o sí hacerse con la amistad de Cuba primero. La ventaja es que sabía que los cubanos también necesitaban apoyo, tanto económico como militar, para defenderse del tío Sam. Conclusión, hicieron migas perfectamente. Fidel salió con los soviéticos, terminó declarando el carácter socialista de la revolución y el régimen asumió abiertamente el marxismo-leninismo como modelo económico. Durante las décadas siguientes, Cuba se convirtió en un actor clave para el apoyo del bloque socialista. Apoyó los movimientos revolucionarios en África y América Latina. Profesionales cubanos participaron en conflictos como las guerras de Angola y Etiopía. Y lo peor es que para Estados Unidos, la isla se convirtió en la puerta trasera de la exportación ideológica del comunismo. En resumen, en tan solo unos años, Cuba pasó de ser un polo económico y turístico estrechamente relacionado con el tío Sam a ser el enemigo número uno en el continente. La pregunta es, ¿acaso Estados Unidos no pudo hacer nada para detenerlo? Pues sin duda, lo intentó. 60 años de embargo estadounidense a Cuba y sin cambios a la vista. Si descartamos la intervención militar directa por el evidente riesgo bélico con la Unión Soviética que eso suponía, la única opción que tenía Estados Unidos para apagar al régimen cubano era atacar su economía. Y fue justamente aquí cuando se culminó el famoso embargo. La idea era simple, sancionar comercialmente a Cuba, asfixiar su economía y crear una olla a presión social que forzara la caída del régimen. No obstante, este embargo ya ha sobrevivido a 11 presidentes de Estados Unidos, a 12 papas, a la llegada del hombre a la luna, la pandemia y, aún hoy, más de 6 décadas después, sigue vigente. Washington apostó por el aislamiento como arma política, confiando en que el tiempo haría el resto. El problema es que el embargo se quedó a la mitad. Es decir, consiguió el objetivo de asfixiar la economía, o al menos dejarla a la pata coja, pero después de 63 años, el régimen sigue intacto. Los cubanos son cada vez más pobres y no hay solución visible en el horizonte. Los cubanos hacen fila durante la noche para conseguir alimentos y medicinas escasas en medio de la crisis. En Cuba hay unas cartillas de racionamiento que marcan cuánta comida puede comer cada persona. Para que os hagáis una idea del drama, a cada cubano le tocan unos 3 kilos de arroz, medio kilo de pollo, 5 huevos, medio kilo de frijoles, medio litro de aceite y algunas cosas menores como azúcar o café cada mes. La carne de res se considera un privilegio solo apto para enfermos o niños pequeños. Y ojo, en un mes bueno, eso sí, es posible que te toque un paquete de espaguetis. Lógicamente, nadie puede vivir con una dieta tan pobre, por lo que al final muchos acuden a los mercados informales con precios disparados. La pregunta es, sabiendo todo esto, ¿realmente tiene sentido mantener el embargo a Cuba? ¿Por qué las sanciones no han conseguido derrocar al régimen 6 décadas después? ¿Cómo afectaría a la isla un levantamiento de las sanciones? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Estados Unidos embargó a Cuba para hundir su economía, forzar protestas sociales y hacer caer al régimen. Lo que pasa es que no contaba con que la Unión Soviética podía hacer de contrapeso. Durante más de 3 décadas, Moscú sostuvo la economía cubana a base de subsidios y comercio preferencial. Un ejemplo, el precio del azúcar. Mientras que en el mercado internacional el azúcar caía en picado, la URSS pagaba a Cuba casi 5 veces más por tonelada. Esa diferencia le garantizaba al gobierno de Castro ingresos suficientes para mantener las importaciones, el sistema de salud, la educación y las raciones básicas. En el fondo, era como una especie de subvención encubierta, pero ojo porque no era la única. Para mantener encendidas las fábricas y los transportes, la URSS envió a Cuba más de 13 millones de toneladas de petróleo cada año. Lo curioso es que este petróleo lo enviaban incluso cuando los propios soviéticos sufrían crisis internas, pero los cubanos no se lo quedaban para ellos, lo revendían en el mercado internacional para obtener divisas. Cuba era la isla mimada del imperio, y la ayuda no solo era económica. La URSS también mandaba médicos e ingenieros para trabajar en la industria, es decir, que su apoyo no solo permitió a Cuba sobrevivir al embargo, sino también mantener un nivel de bienestar constante en su población. Esto fue así hasta la caída de la Unión Soviética. En 1991 la URSS colapsó, la ayuda y los barcos con ingenieros dejaron de llegar. Fue entonces cuando empezó el llamado periodo especial. Fue una crisis tan dura que en solo unos meses derrumbó el PIB más de un 30% y acabó con el 80% del comercio exterior. Esta crisis demostró hasta qué punto el régimen había estado dependiendo de los soviéticos y dejó claro que tenían que reaccionar. ¿Cómo solucionó el problema el régimen? Pues principalmente de 2 maneras. La primera fue abrirse al comercio y a cierta inversión extranjera. El turismo volvió a la isla, el dólar se legalizó y se establecieron mejores relaciones comerciales con China o Europa. Pero la segunda solución fue buscar un sustituto de la Unión Soviética, una especie de nuevo dandy del petróleo. Y te pregunto, ¿qué otro país socialista enemigo de Estados Unidos tenía petróleo para dar y tomar? Efectivamente, Venezuela.
En los 2000, el castrismo firmó una alianza estratégica con la Venezuela de Hugo Chávez. El trato era el siguiente: Venezuela daba petróleo barato a los cubanos y a cambio los médicos y técnicos de Cuba, con formación de la Unión Soviética, irían a trabajar a Venezuela. Pues bien, desde entonces, más o menos esta ha venido siendo la situación cubana. Se han ido poniendo parches constantes a un sistema fallido que dependía de la ayuda exterior. Por supuesto, con el tiempo, estos parches se han ido debilitando. Su aliada Venezuela cada vez era más débil y más tarde que pronto sucedió algo que jamás había ocurrido en la isla en 60 años desde la revolución. Cuba registró 3.300 protestas en 2021. Estallan inusuales protestas en Cuba por la escasez de electricidad y alimentos. Primero en 2021 y ahora, hace unos meses. Con una nueva oleada de pobreza, los cubanos salen a las calles. Fijaos en que han tenido que pasar varias décadas hasta este momento. ¿Es este el principio del fin del régimen? ¿Finalmente el embargo conseguirá su objetivo? Pues, a ver, que miles de personas griten en las calles no quiere decir que el régimen esté tambaleándose. Ni siquiera quiere decir que esté más débil, porque protestar no es sinónimo de transformar. Y la historia reciente está llena de ejemplos. Venezuela lleva años con plazas llenas de manifestaciones masivas, y Maduro sigue firme en el poder, más autoritario que nunca. Y es que las dictaduras son dictaduras por algo, y al igual que Maduro puede anclarse al poder con miedo, en Cuba sucede más de lo mismo. Detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. Arrestos selectivos, fuerzas armadas contra los manifestantes, cortes de internet y un férreo control de la información para que las protestas parezcan hechos aislados. Eso sí, el poder aquí no solo se sostiene con el miedo, sino con un sistema de recompensas bien aceitado. Hay redes que ofrecen casas, acceso a alimentos y privilegios a quienes se mantienen leales al régimen. Así, una parte importante de la gente tiene motivos para no romper el statu quo incluso en medio de la crisis. Por otra parte, los manifestantes no siguen un liderazgo claro. Sin un proyecto sólido, sin un plan que organice y articule apoyos reales, la furia popular queda en anécdotas. Seamos claros, el régimen no tiene pinta de caer en un futuro inmediato. El embargo sigue sin conseguir su objetivo. Y os diré más, lo más probable es que solo empeoren las cosas. Un estudio reciente de Felbermayr ha encontrado que un shock comercial entre Cuba y Estados Unidos reduce significativamente el PIB del país, pero no afecta de forma notable al consumo del gobierno. O dicho de otra forma, que el embargo está siendo inocuo para el régimen, pero a la vez está dejando sin recursos a la población para defenderse. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que el régimen no se vea afectado por las sanciones? Pues aquí hay dos razones. La primera es que ante las sanciones el gobierno puede subir impuestos, puede darle a la máquina de imprimir billetes y tener más justificación para exprimir a la población. El gobierno nunca pierde. Pero es que a la vez los burócratas pueden echar la culpa de la crisis al embargo de Estados Unidos en lugar de asumir que simplemente su modelo no funciona, lo que hace que muchos cubanos afines al régimen tengan la excusa perfecta para defender al gobierno ante una posible rebelión. Ojo, esto no es solo una hipótesis, es algo que también se ha podido ver en otros lugares como Irán. Durante décadas, Occidente ha apostado por un camino intermedio entre la diplomacia y la guerra con Irán, las sanciones, una herramienta supuestamente quirúrgica, pensada para presionar sin disparar. Pero si las sanciones funcionaran como prometen, ¿cómo explicamos entonces lo que está ocurriendo a día de hoy? Israel ataca instalaciones nucleares iraníes y mata a altos generales. Irán responde con una lluvia de misiles. Irán no solo ha resistido a la presión, ha aprendido a convivir con ella. Tanto que ha estado desarrollando su propio programa nuclear. Las sanciones no lo aislaron, lo empujaron a construir un mundo alternativo. Con la enemistad estadounidense, Irán tuvo que construir nuevas alianzas. Turquía, China, Rusia, Líbano. Si os fijáis, es algo similar a lo que hizo Cuba primero con la Unión Soviética y luego con Venezuela o también China. Las sanciones tienen efecto, pero no suelen ser invulnerables. De hecho, volviendo al caso de Irán, ni siquiera países aliados se ponen de acuerdo en sancionar todos a la vez. Por ejemplo, en la Unión Europea, mientras en Finlandia el comercio con Irán cayó un 99%, en Grecia prácticamente no se alteró. Si estudiamos más casos, además de Cuba y Irán, encontramos que las sanciones económicas no suelen funcionar para subvertir gobiernos dictatoriales. Más bien, todo lo contrario. En un estudio del politólogo Darsen Peksen, que contempló una muestra de 95 países que sufrieron sanciones entre 1981 y el año 2000, se encontró que las sanciones aumentaron los abusos de poder, los crímenes contra los derechos humanos y, en definitiva, consiguieron todo lo contrario a lo que pretendían. Pero entonces, si después de 60 años y con toda la evidencia histórica que tenemos, ya se sabe que las sanciones no sirven para derrocar a los regímenes y no son buenas para nadie, ¿por qué siguen en pie todavía?
Seamos claros, el embargo a Cuba no se mantiene porque funcione, se mantiene porque conviene, y no a cualquiera, a un grupo muy específico de actores con mucho poder. Un lobby ideológico que ha construido toda su identidad política en torno a la presión sobre el régimen cubano. Básicamente un elemento político para ganar las elecciones, porque, seamos sinceros, políticamente da muchos puntos decir que hace falta mano dura contra la dictadura, no premiar a los represores, defender la libertad desde el exilio. Mensajes que movilizan emociones fuertes, que conectan con la historia, con la identidad y con el trauma de un pueblo. Sin embargo, como demuestran los estudios, no son lemas ciertos. Los perjudicados por las sanciones son los propios cubanos, no sus gobernantes. Cada 4 años el tema de Cuba regresa como un mantra. No importa lo que ocurra en la isla, lo que importa es cómo se percibe en Florida, donde la población cubana es muy importante. Cada candidato promete más presión, más firmeza, más sanciones, porque sabe que un puñado de votos en este estado puede inclinar la balanza nacional. Antes de acabar, quiero recordarte la reunión que haremos sobre nuestro programa formativo con Juan Ramón Rayo el próximo día 5 de octubre. El evento es totalmente gratis, pero las plazas son limitadas, así que te recomiendo inscribirte ahora mismo con el código QR que ves en pantalla o usando el link que te hemos dejado en la descripción. Y dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Qué opinas del embargo a Cuba? ¿Crees que se levantará algún día? ¿Conseguirá el pueblo cubano derrocar al régimen? Puedes dejarnos tus respuestas abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Un saludo y hasta la próxima.